Hola, hoy quiero hablarte del miedo, de ese visitante frecuente y perturbador que a todos nos atenaza, que aparece en los mejores momentos de la vida o que incluso sobrereacciona ante riesgos reales, conduciéndonos incluso a perturbar nuestras decisiones, a dificultar las elecciones que deberíamos tomar autodefensivas para la realidad de la vida, pero indudablemente a conducirnos a un entorno emocional que no nos conviene precisamente en los entornos de crisis. Sin embargo, quiero adelantar un poco, precisar tres instancias distintas que tienen puntos de contacto y que no necesariamente son iguales. Diferenciemos entre miedo, angustia y ansiedad. El miedo lo solemos considerar vinculado a ese impacto emocional que en el fondo reacciona ante una predicción catastrófica futura, pero evocado por predicciones realistas, por situaciones que se nos presentan en el futuro, incluso por elecciones que potencialmente pueden ser interesantes para nosotros, pero que no extrañan alguna dificultad. El miedo suele responder a algún objeto, suele responder a una situación histórica del país o una situación histórica de nuestra vida. Suele responder a un cambio significativo en nuestra vida romántica, en nuestro trabajo o en el pequeño mundo que vivimos doméstico. El miedo, la ansiedad y la angustia tienen puntos de contacto. En general, miedo lo solemos considerar el impacto emocional, ese impacto emocional vinculado muy específicamente a una predicción catastrófica futura con un objeto delante mío que se presenta como un riesgo. La ansiedad es un término utilizado frecuentemente en clínica y por tanto diagnosticado utilizando criterios, pero que evoca el impacto emocional y conductual que experimentamos indudablemente de forma perturbadora ante las predicciones que hacemos del futuro, potencialmente exagerada, pero con frecuencias relacionadas con riesgos reales. Y lo característico de la ansiedad es también su duración. Cuando decimos que una persona experimenta ansiedad, cuando se le diagnostica, uno de los criterios es la persistencia de la sintomatología. El miedo puede ser un poco más pasajero e incluso puede tener una experiencia cotidiana fluctuante. La ansiedad suele mantenerse en el tiempo. La angustia es un poco más elaborado y vale la pena luego conversarlo más despacio. Me gusta mucho la intuición de Kierkegaard, que habla del mareo de la libertad. Y es esa sensación vaga, perturbadora, difícil, que surge ante la posibilidad de elegir y por tanto de equivocarnos. Y más profundamente, en el sinsentido y, indudablemente, la tensión con la finitud. La angustia proviene de esa constatación de lo real, que nuestra vida es finita, que los logros que tenemos pasajeros, que la vida es fluctuante y que luego las continuas decisiones que tomamos nos pueden conducir a situaciones peores que aquellas en las que nos encontrábamos. Vale la pena conversarlo luego. Sin embargo, el punto entre el miedo y la ansiedad es ese continuo susurro de las tragedias que podrían ocurrir indudablemente, pero que notablemente exageramos. Eso quizás es lo característico del miedo. Nos empieza a susurrar dos potenciales peligros reales, pero exagerados y que no ocurren con tanta frecuencia. Primero, las tragedias. Convertir una situación difícil, que forma parte de la vida, las crisis forman parte de la existencia, en una tragedia que no podríamos sobreponernos. Y también nos susurra que no vamos a poder, que no vamos a poder soportarlo, que no tenemos las herramientas para seguir adelante. Algo bastante irreal, porque la mayor parte de las tragedias que pensamos no ocurren. Piénsalo de verdad con calma. Yo también lo pienso con frecuencia cuando me atenaza el miedo ante una elección, ante una disyuntiva, ante un potencial cruce en el camino, que pensamos, va a ser terrible, y si miras atrás en tu propia historia, lo has enfrentado muchas veces. Pero luego está
esa otra amenaza, que no vamos a poder, que no vamos a tener la capacidad, que no vamos a poder soportarlo, cuando realmente nosotros en nuestra vida lo hemos experimentado y tantas veces lo hemos visto en otros. La historia de la humanidad está llena de crisis y de fortaleza humana. Una revisión somera de la historia de las naciones y de la propia historia, nos muestra cómo los seres humanos hemos sido capaces de sobreponernos a muchas cosas. Hemos migrado, hemos dejado atrás amores, ciudades, países que considerábamos imposibles de superar y sin embargo hemos sido capaces no solamente de seguir adelante, sino que nos ha abierto la puerta a oportunidades. ¿Cuántas veces esos cambios que temíamos y que considerábamos catastróficos nos han abierto un nuevo escenario, un camino nuevo, un recorrido nuevo, incluso mejor del que estaba allí? Nosotros mismos hemos soportado situaciones difíciles y hemos salido adelante. Lo humano se caracteriza precisamente por la adaptación y el nuevo cambio y camino. En otras veces el miedo nos dice que mejor ni lo intentemos, que huyamos, cuando se nos presenta esta disyuntiva delante. Y muchas veces huir no es posible o significa renunciar a crecer, a mejorar nuestro mundo. Y otras veces intentarlo es de hecho el mejor camino que se nos presenta delante. Con frecuencia aparece cuando nos toca tomar una decisión importante. Sin embargo, esto por supuesto no es nada nuevo. Séneca se lo escribía a Lucilio. Son más, Lucilio, las cosas que nos atemorizan que aquellas que realmente luego nos atormentan. Y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Séneca no escribía como un filósofo que desarrollaba una teoría, sino establecía una conversación frecuente con amigos, con personas cercanas y al final con Lucilio, una reflexión que parecería más un diario sobre sus propios debates interiores en ese momento de su vida. Sí, son más las cosas que nos llenan de temor que aquellas que realmente nos van a atormentar. Y luego es muy probable que aquello que nos atormente no sea tan grave como lo hemos temido, y que incluso de allí salgamos a un mundo nuevo. Si lo pensamos con cuidado, ¿cuántas veces el haber terminado una relación que considerábamos insuperable nos abre las puertas a un nuevo y mejor amor? ¿Cuántas veces un trabajo que amábamos y que incluso podríamos decir que era bueno, el dejarlo nos abre la posibilidad a nuevos retos y a nuevos caminos? Sí, sufrimos más las cosas que nos atemorizan que las que nos atormentan. Y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Eso le escribía Séneca a Lucilio hace 2000 años y sigue siendo muy real ahora. Pero no podemos ser ingenuos. Unos siglos después de Séneca, Buda advertía que, claro, la vida implica sufrimiento. Es lo real, nuestra vida está llena de circunstancias frustrantes, de situaciones que no podemos evitar. Incluso el amor siempre nos lleva a sufrir. Para Buda, lo decía más claro, estaba vinculado al deseo. Y uno de esos deseos es poder mantener en el tiempo aquello que hemos logrado como si no fuese todo pasajero. Los problemas aparecen, las dificultades forman parte de la vida, los cambios en nuestro trabajo, en el mundo que vivimos, en nuestra familia, son inevitables. También es cierto que en muchas ocasiones sufrimos más allá de lo necesario. Primero porque al imaginarnos los peligros del futuro, con alguna frecuencia los amplificamos. Otras veces porque desconfiamos de nuestra propia capacidad para adaptarnos a los problemas, olvidándosenos que con frecuencia hemos pasado por circunstancias que considerábamos prácticamente imposibles de gestionar. Y luego, que buena parte de esos peligros no se hacen eficaces. En los modelos contemporáneos de terapia, con frecuencia aparecen estas mismas ideas. En la terapia cognitiva, por ejemplo, que es una terapia conversada y que forma parte también de las filosofías de vida que uno se puede encontrar por allí, podemos reconocer esas
frases, esas sentencias dramáticas que con frecuencia están en nuestra mente y que nos llevan a sufrir. Si hago esto, me van a juzgar y será terrible. Lo real es que siempre nos juzgarán, pero no necesariamente será terrible. Puede ser doloroso, sí, pero pasará, porque todo pasa, porque aquello que considerábamos insuperable lo logramos superar, porque aquello con lo que pensábamos que no íbamos a poder nunca vivir su ausencia, lo logramos hacer. Y sabes qué es lo real también, que con frecuencia somos bastante más crueles al juzgarnos nosotros mismos que los demás. Otra vez Séneca, el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Con mucha frecuencia nos enfrentamos a lo real. Sí, estoy sintiendo miedo. Eso no es debilidad, eso es humano. Nuestra mente se dedica a protegernos de los peligros y por eso los amplifica. Por eso nos coloca ante los riesgos como si fueran terribles, porque nos empuja un poco a que los enfrentemos y si tuviésemos una visión más naif del universo, posiblemente dejaríamos que esto explotara. Luego, en muchas ocasiones, y este es un consejo de los estoicos, considerar la peor salida nos ayuda a entender que nada es tan trágico como lo imaginamos. Esa famosa premeditatio futurorum malorum, ese imaginar las salidas posibles. Ok, alguien me critica, forma parte de lo real, lo podré superar. Incluso pierdo ese trabajo que me parecía tan interesante. Hemos perdido muchos trabajos en nuestra vida. En ocasiones nosotros mismos nos hemos ido de lugares que antes amábamos. Actuar a pesar del miedo. Fortalecernos en el proceso, que es una actitud tranquila. No se trata de intentar tapar todos los agujeros del problema. También, siglos antes de Séneca, algunos autores que podríamos llamar filósofos en la cultura oriental hablaban de la serenidad, de el no actuar precipitadamente, el dejar que las cosas también tomen su curso y después, podríamos decirlo, tomar las decisiones que correspondan. Deja de angustiarte, decía Séneca. La mayoría de los humanos se inquietan, aunque no estén sufriendo nada ni tengan seguridad de que lo sufrirán. ¿Cuántas veces hemos estado allí? ¿Cuántas veces allí nos hemos aterrorizado por un futuro que nos parece insoportable? Para los estoicos el miedo surge de juicios erróneos. No tememos los hechos, sino lo que creemos sobre eso. Confundimos lo externo con lo importante. Nos apegamos a lo que no podemos controlar. Muchas veces no nos preparamos mentalmente para la vida, y eso incluye aceptar que va a haber momentos difíciles y que el amor será también alguien que nos cobra su propio precio, el dolor, el desapego. El miedo aparece por los pensamientos catastróficos, por la sobreestimación del peligro y muy frecuentemente por la subestimación de nuestra capacidad para afrontarlo. Hemos afrontado muchas cosas. Hemos afrontado temas realmente complejos. Hemos dejado el refugio de una casa amada. Hemos dejado la compañía de personas importantes, y no porque necesariamente terminemos con ellas, sino por la distancia o porque los caminos se enfrentan a una divergencia. Y por supuesto, esa evitación para el alivio inmediato, ese dejar de prepararnos para no sufrir porque estoy pensando en eso, cuando realmente prepararme debería ser una actitud de siempre. Sí, el miedo nos acompaña, pero de modo más intenso, nuestra capacidad para adaptarnos y para superar y para seguir adelante. Soy Leonardo Amaya y este es Salte de la Telenovela.